mejor gráfico estadístico es? Alexander, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De cajas? ¿Por qué? Alexander, ¿por qué? Muchachos, tienen que saber el porqué de sus respuestas. ¿Ya? La clave es correcta, Alexander. El gráfico de cajas es correcto, pero dime por qué. Diego Sánchez. Diego. Ya, tú hiciste el gráfico de cajas. Es el primero en la historia de esta promoción en salir a la pizarra. Pero con el primer grupo nadie salió a la pizarra, yo hice los gráficos. Pero ahora que estoy un poco cansado dije, no, ya, ustedes hacen los gráficos. A ver, Diego. Es gráfico de cajas porque está comparando la quinoa procesada con el caseo. Y pues quiere ver cómo es la diferencia entre el IMC, la hemoglobina y la glicemia. Y el IMC, hemoglobina glicosilada y glicemia, ¿qué tipo de variables son? Cuantitativas. Cuantitativas. ¿Ok? Porque se está comparando entre dos grupos, ojo, podría ser también entre 3, entre 4, los dos casos que hemos tenido ahora en este pasito es comparar dos grupos. Entre estos grupos se compara una variable cuantitativa. Diego, Carlos Solano, Carlos. Mira, Diego ya lo hizo con la primera pregunta. Y eso es casi lo mismo, solamente que tenemos que inventarnos los valores porque no nos dan cifras. ¿Podrías hacer el gráfico de cajas para esta situación? Estoy en duda si sería un gráfico para cada característica, para cada variable, o sea, uno para masa corporal, otro para hemoglobina, o sería uno nomás para ustedes. ¿Tú qué piensas? Yo creo que son tres, creo. Son 3 gráficos, porque Diego, no, Carlos, tú eres Carlos. Índice de masa corporal, ¿qué unidades tiene? Ya, pues el peso sobre la talla al cuadrado, o sea, kilogramos sobre metro. Silencio, Carlos está respondiendo. Kilogramos sobre metro al cuadrado. Kilogramos sobre metro cuadrado. Y esas unidades son las que van a estar en el eje de las ordenadas. Hemoglobina glicosilada, ¿en qué unidades se expresa? Litros por mililitros por decilitro. ¿Mililitros por decilitro? No. Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Alguien levante la mano. Hemoglobina glicosilada. ¿Qué dice el señor Google? Porcentaje. Hemoglobina glicosilada es porcentaje. ¿Qué porcentaje de la hemoglobina está glicosilada? Pues están haciendo bioquímica. Están haciendo oficio. Están en cuarto ciclo. ¿Algún seminario han tenido de diabetes? Nunca han hablado en más de año y medio en la universidad sobre la diabetes. La obesidad. Glicemia, unidades de la glicemia, Miligramos por miligramos, ¿no? Por decilitro. Entonces, Carlos, si tenemos 3 unidades distintas, ¿podríamos representar estas 3 variables en un solo gráfico? No, son 3 gráficos de cajas. ¿Quieres hacer uno de ellos? Adelante. Imagínate el de la glicemia, ¿ok?
y que el grupo con quinoa tiene menor nivel de glicemia que el grupo placebo. ¿Ya? Eso vamos a imaginar. Si la idea de los gráficos es como ampliar el si la idea de hacer gráficos es reducir el espacio hacer tres no sería ocupar mayor espacio. Para todos la pregunta. Si la idea de hacer gráficos es ocupar menos espacio dentro de la investigación, hacer tres no es más extenso que solamente escribir los resultados. ¿Cierto? Sin embargo, ustedes van a comprender si en texto se les dice, en los resultados, en el caso del grupo de quinoa, el nivel de índice de masa corporal fue el valor mínimo 24, el cuartil 1 26, el cuartil 2 28,5, el cuartil 3 30,3, el valor máximo 32 y hubo dos datos atípicos de 38 y 38,5 o un gráfico de cajas. ¿Qué entiendes mejor? ¿Ya? Entonces, si bien los gráficos sirven para resumir, también sirven para comprender mejor la información. ¿Ok? Y a veces, a pesar de que con texto podría ser menos espacio, un gráfico me hace más entendible los hallazgos. Muy bien, Carlos, ¿no? Entonces tenemos el grupo quinoa, el grupo placebo, este es el nivel de glicemia. Claro, yo esperaba que fuera al revés, ¿no? Que la quinoa tuviera menos para que funcione. No te preocupes, déjalo ahí nomás, no te preocupes. En este caso, más bien, la quinoa es diabetogénica, ¿no? Porque si consumo quinoa, tengo un nivel de glucosa mayor que si consumo un placebo. Pero bueno, así es la ciencia, no siempre se corroboran las hipótesis y el resultado puede ser distinto. ¿Ok? Solo, a ver, no está mal como idea, no está mal, pero hay un pequeño detalle con este gráfico, especialmente, y a ver quién lo identifica, con este bigote. Porque me parece, no sé, algo ahí me llama la atención. ¿Qué pasa con ese bigote? ¿Puede llegar hasta el cero? No, sí, podría llegar hasta cero, pero, a ver, acá han dicho muy largo. Pero muy largo, ¿por qué muy largo? ¿Qué es lo que han leído en sus libros sobre los bigotes? No, está bien, pero... Tienen un intervalo determinado, no hay un máximo para cada bigote, no hay valores determinados. Por ejemplo, creo que estaba leyendo y se calculaba con el índice intercuartil también. Hay fórmulas para determinar qué tan largo o tan corto tiene que ser un bigote. Exacto. ¿Cómo te llamas? Carlos. Muy bien, Carlos, has leído, ¿no? El bigote no les voy a decir, porque eso les puedo preguntar luego en el examen. La longitud máxima del bigote inferior y el bigote superior es X veces el rango intercuartilar. En dos casos, la media puede ser más abajo. No hablamos de media, en gráfico de cajas no hablamos de media. Ahorita no, ahorita lo que me llama la atención es que ese bigote es muy largo. ¿Ok? Entonces, les estoy dejando esa tarea. Gracias, Carlos. Muy bien. Gráfico de cajas. Muy bien. Carlos, ahora Jenny Vargas. Jenny, a ver, ¿puedes leer esta pregunta? Jenny. De
¿Tu clave? De metaanálisis. Metaanálisis, exacto. El metaanálisis es el análisis estadístico de síntesis de los estudios dentro de una revisión sistemática, ¿no? Muy bien, bien. Fernando Saramé. Fernando. Ah, no está Fernando, no venía. Otro número, Adán. El 7. 7. No, 7 creo que ya lo dijiste, ¿no? 7, Diego Mendoza. Diego. ¿Cómo se llama este gráfico? El Forest Plot. Forest Plot, exacto, ¿no? El Forest Plot. ¿Cómo? Al grupo anterior le comentaba, esta clase no está agotando todos los tipos de gráficos que ustedes van a encontrar en las publicaciones biomédicas. ¿Ok? Hay gráficos que acá no estamos desarrollando. Por ejemplo, en las regresiones sistemáticas y metaanálisis hay un gráfico que sirve para evaluar el sesgo de publicación, que se llama gráfico de embudo, el funnel plot. No lo estamos tocando aquí en el curso. Y durante el curso también vamos a ir viendo algún otro gráfico que no hemos tratado en esta clase. Cuando lleguemos a el tema de distribución normal, vamos a hablar del gráfico cuantil-cuantil, ¿no? Que es el gráfico QQ, también se llama así, que es un gráfico de dispersión, en realidad, pero que tiene un nombre particular. Así como Kaplan-Meier es un nombre particular para un gráfico lineal, esos gráficos cuantil-cuantil, esos gráficos QQ, nos sirven para analizar si una variable sigue o no sigue una distribución normal. En sus libros, en el análisis exploratorio de datos, van a encontrar el gráfico de tallo y hojas, que no lo estamos tratando ahora en el curso. A partir del histograma, antes, cuando todo se hacía a mano, nos hacían construir el polígono de frecuencias a partir del histograma. Y no lo hemos visto en la presentación que ustedes tienen en el video, no figura. O sea, no crean que con todo lo que hemos visto aquí en la clase se agotó y no hay más gráficos estadísticos. ¿Ya? Lo que hemos visto actualmente tal vez es lo más frecuente, lo más usual, y quién sabe qué vendrá más adelante. Solo como anécdota, ¿ok? Cuando yo estaba como ustedes, no como ustedes, ya estaba en el internado y estaba haciendo mi tesis, ¿ok? El doctor Jorge Alarcón me ayudó, ¿no? Haciendo algunos de los análisis. Y con unos datos que tenía, el doctor Alarcón me enseñó, me mostró un gráfico de cajas que yo nunca había visto. O sea, si ustedes revisan publicaciones, artículos de hace 30 años para atrás, no va a ser usual que se topen con un gráfico de cajas. Hoy en día es bastante frecuente, entonces esto también va creciendo, van apareciendo nuevas formas de representación. Ok, seguimos. Diego, ¿no? Fabio Navarro. Fabio. A ver, lee esta pregunta, por favor. Son gráficos que se emplean en el análisis exploratorio de datos para variables temperaturas continuas. 1, programa, 2, plot, 3, forest plot. En este caso, se supone que la última solo unidos. Solo unidos. Porque la alternativa de la forest plot está más enfocada al análisis, a la revisión sistemática. Efectivamente. ¿Y qué es el box plot? El box plot es el otro nombre del gráfico de cajas, ¿ya?
¿Les puedo preguntar en español o en inglés? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Porque el año pasado hice una pregunta sobre el scatterplot. Y dijeron, ¿qué es eso? No les voy a decir qué es. Busco. Es el gráfico de dispersión. Pero es que tienen que saber en inglés también. La mayoría de artículos que ustedes leen es en inglés. Tienen que saber cómo se llaman los gráficos también en inglés. Muy bien, Fabio. Deciré. Ahora, ¿puedes leer esa pregunta, por favor? Sí. La extravasación del plasma es la manifestación. ¿La qué? Extravasación. La extravasación del plasma es la manifestación más severa de la enfermedad producida por los virus del dengue y que con mayor frecuencia conduce al estado de shock. Al investigar las características clínicas asociadas a esta manifestación, se observó que la leucopenia estaba significativamente asociada. Si desea representar esta asociación mediante un gráfico entre las siguientes, la mejor opción es... ¿Tuviste esta pregunta? ¿Cuál sería tu respuesta? José Antonio Puelles. Gráfico de barras agrupadas. Ya, barras agrupadas. José Antonio, Barras agrupadas también, ¿por qué? porque se usa principalmente con dos variables cualitativas, ¿Y cuáles serían esas dos variables cualitativas aquí? extravasación de plasma y la leucopenia. Exacto, exacto, esas son las dos variables cualitativas. ¿Qué les comenté la semana pasada? Porque aquí se puede generar un poco de confusión, o bastante confusión. En la orden de laboratorio, ¿no? En la solicitud de exámenes de laboratorio que hay en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Que les dije si habían visto, y no sé si en estos días ahí de curiosidad tal vez alguno indago, son formatos donde están todas las pruebas. Y le dije, la mayoría de esas pruebas, estadísticamente, podemos considerar que son una variable cuantitativa, ¿no? Porque son concentraciones. ¿Cuánto de algo hay en sangre, en otros fluidos, etcétera, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Esas variables, esas determinaciones que son cuantitativas continuas, clínicamente las llevamos, según puntos de corte, a ciertos conceptos que ya son cualitativos, ¿no? Porque es presenta o no presenta ese daño, esa patología, esa enfermedad. El ejemplo que más rápido nos puede hacer entender es el de la anemia. O sea, la anemia, ¿qué es? Una variable, o sea, estadísticamente, anemia. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. No hay grado de anemia. Vamos a ponerlo solamente si tiene o no tiene. ¿Ya? ¿Tiene o no tiene anemia? Puede haber grados, cierto, pero ahorita lo más sencillo. Cualitativa, ¿tiene o no tiene? ¿Cómo determino si una persona tiene anemia? Nivel de hemoglobina. Y la hemoglobina, como hemoglobina, estadísticamente, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa. Entonces, un indicador cuantitativo me lleva, ¿no?, a poner un límite y clasificar como positivo o negativo, tiene o no tiene algún problema de salud. En este caso, la leucopenia es... ¿Qué es leucopenia? Cristian Rivera, leucopenia. En palabras sencillas. Diego Romaní.
leucocitos. No sé si se habla de deficiencia, ¿no? Deficiencia se usa para los nutrientes, no sé si, pero un número de leucocitos por debajo, ¿no? Considerado normal, ¿no? Y leucocitosis, más bien un número elevado de leucocitos. Entonces, ¿tiene o no tiene leucopenia? Entonces, en este caso, el nuevo gráfico es un gráfico de barras agrupadas. Diego, Olenka Sánchez. ¿Qué? Olenka, ¿podrías representar el gráfico de barras agrupadas para este enunciado? Bueno, ¿y de quién es? Ahí, sí, para no malograr más. Olenka. ¿Dónde estamos, Olenka? Aquí. ¿Puedes representar el gráfico? O sea, lo representaría ya con los ejes, luego una barra y otra barra al costado, una que representa la transfusión de plasma y la otra la leucocitopenia o leucopenia. ¿Así sería? Porque No, te pregunto. ¿Tienes idea de cómo hacerlo? Sin duda. Estás en duda, no te preocupes. A ver, Olenka, ¿quién quieres que te ayude? Escoge, tienes acá todo el segundo. Pero no puede ser Alan está inmune. Mateo. Mateo. ¿Quién es Mateo? Diego. Ah, Diego. Ah, ¿verdad? Porque acá te llamé. Ah, eres Diego Mateo. Pero prefieres Mateo. Ya, a ver. No, pero Mateo ya salió, pues. Otro. Que no haya salido. Rápido. Tiempo nos gana. Ya, pues Romaní. ¿Quién es Romaní? Diego, otro Diego. ¿Has escuchado cómo ha dicho? Ya pueden no me he quedado. ¿Aceptas a pesar de que ese trato queda así? ¿No ha sido el más adecuado? Puedes decir que no. Claro, no ha sido educado, señor. Olenka, ¿a quién entonces? Carlos Torres. Carlos Torres. ¿Deseas ayudar a Olenka? Lo he dicho respetuosamente. Adelante, muchachos. A ver. Ahí están los rumores. Me duele la pierna. Entonces, va a ser un gráfico de barras agrupadas. ¿Okay? Cuando tenemos un gráfico de barras agrupadas, vamos a tener en el eje de las abscisas los grupos que se forman por una de las variables. ¿Ok? Aquí, eventualmente podría ser indistinto, pero como dicen, características asociadas a la extravasación, mejor en el eje X poner extravasación. Sí y no. Pueden poner sí extravasación, no extravasación. El texto, ponen el texto. Sí extravasación. Sí extravasación. Y al costado ponen no extravasación. ¿Ok? Tenemos ahí los dos grupos, en este caso. Podrían ser 3, eventualmente. Y luego vamos a poner la leucopenia. Entonces, en los que el grupo que tiene una extravasación, porque todos tienen dengue, ¿no? Pacientes con dengue en los cuales se ha producido una extravasación del plasma. ¿Cuántos de ellos tienen leucopenia? ¿Cuántos no tienen leucopenia? En los pacientes en los que no hay una extravasación, ¿cuántos tienen leucopenia? ¿Cuántos no tienen leucopenia? Y tenemos nuestro gráfico de barras agrupadas. ¿Está bien? No, ahí no es, el eje Y no es leucopenia. El eje Y es porcentaje. Usualmente lo representamos mejor comparando porcentajes. Sí, ponle el símbolo porcentaje nomás. Ya sabemos que es una frecuencia porcentaje. Entonces, a ver, muchachos, ¿quiénes van a tener más leucopenia? ¿Los que tienen extravasación o los que no tienen extravasación? Los que sí tienen. Entonces, ahí hacen una barra
Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya, cierra. Bueno, yo me la imaginaba no tan ancha, porque tiene que ser 2 barras juntas. Ya, ahí. Esa barra. Ok, ahora, en el otro lado, ¿cuántos tendrán leucopenia? Menos, ¿ya? A una barra no tan alta. ¿Ya? Ahí está. Ahora, los que no tienen leucopenia, plumón negro. ¿Cuántos con extravasación no tienen leucopenia? Poquitos. Les ponen una barra al costado, pequeñita. Pero separa la barra, no la juntes. ¿Ya? Una separación leve nomás. Ah, sí. Muy bien, Carlos. Ya, incluso táchale, o sea, hazle rayitas diagonales para que... Exacto. Ya. Y los que no tienen extravasación, ¿con qué frecuencia no tendrán leucopenia? Una barra más alta. Ahí está. Y le tachas. Exacto. Y ahora necesitamos una leyenda. Entonces, un cuadradito negro tachado, no, pues pero más grande, muy caro. Al fondo no van a ver nada tus compañeros. Ya, así. Y entonces es no leucopenia. Y arriba, muy bien, en blanco y en azul, sí leucopenia. ¿No sería anemia? ¿Anemia? Digo, ¿esta va a ser? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó? No entiendo. No, ¿cuál es la duda? Ya, pónganse al costado, muchachos. Pónganse al costado. Ahí no, ¿para qué? Ya. Tenemos dos variables. Una es extravasación del plasma, que tenemos con extravasación, sin extravasación. Dengue, en este caso, no es variable. Todos los pacientes sufren dengue. Entonces, hay un grupo que presenta extravasación, o sea, que se van a chocar o que están chocados, y pacientes que no presentan extravasación, que no están chocados. No todos los pacientes con dengue entran a choco. De los pacientes que tuvieron una extravasación del plasma, la mayoría tuvo leucopenia y la minoría no tuvo leucopenia. En los pacientes que no presentaron extravasación, la mayoría no presentó leucopenia y una menor proporción presentó leucopenia. Y ese es el gráfico. ¿Dónde está la dificultad? Diga, ¿cuál es la duda, Diego? Y más o menos, así solamente leyendo el texto, ¿qué podría guiarme a pensar en ello? Si en gráfico de dispersión yo quería ver la relación que hay entre dos variables, acá más o menos, ¿qué podría hacer? Ojo. Silencio. Aquí estamos viendo la relación entre dos variables categóricas, entre dos variables cualitativas. Para ver una relación entre dos variables cualitativas, uso un gráfico de barras agrupadas o uso un gráfico de barras apiladas, donde en el eje de las abscisas, si es que las barras son verticales, van a estar las categorías de una de la variable, y según cada categoría de esa variable, cómo se distribuyen las categorías de la segunda variable. ¿Ok? Entonces, este es un gráfico para ver la asociación, la relación entre dos variables cualitativas, dos variables categóricas. Si yo quiero ver la relación entre dos variables cuantitativas, uso el gráfico de dispersión. Y si yo quiero ver la relación, ahorita usando el término así, grande, amplio, relación, de una variable cualitativa con una variable cuantitativa, eso me lleva a comparar cómo se distribuye la variable cuantitativa según las categorías de la variable cualitativa. Y para ello, un gráfico de cajas es lo que me ayuda. ¿Ok? Entonces, si tenemos esos tres escenarios,
quali versus quali, barras agrupadas o barras afiladas. Quanti versus quanti, dispersión. Y si ponemos ese escenario quali versus quanti, eso se traduce en cómo se distribuye la cuantitativa según los valores, según las categorías de la variable cualitativa. Y el gráfico que me ayuda en ello es un gráfico de cajas, que no es el único. Hay diferentes, hay otros gráficos que no los vamos a ver ahora en el curso. ¿Ok? Olenka, Carlos, ¿alguna pregunta? Olenka, ¿ahora todo más claro? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nicole Somoza. Nicole, a ver, Nicole. Y la última pregunta de la mañana. ¿Puedes leerla, por favor? Silencio. ¿Te vino esta pregunta? ¿Y qué respuesta marcarías? Por descarte, número de hijos. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Entonces, el gráfico de barras apiladas ¿me sirve para describir una variable cuantitativa? No. ¿El gráfico de sectores me sirve para una variable cuantitativa? No. ¿El gráfico de barras simples me sirve para una variable cuantitativa? Podría ser. En la diapositiva, en las clases, en la grabación, se dijo que sí evaluaba una medida de resumen. Pero, y esta pregunta justo es, digamos, como un uso adicional, tenemos aquí el histograma, que es para variables cuantitativas. ¿Pero cuantitativas de qué tipo? Continuas. Y el número de hijos es discreta. Entonces, si descartamos, ¿cuál es la alternativa que queda? Barras simples. Y otro uso del gráfico de barras simples, que está descrito, pero que no lo he puesto en las diapositivas, no lo he explicado en el video, es la representación de variables cuantitativas discretas. ¿Ok? Variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Y se tiene el gráfico. Este sí lo voy a representarlo. Si tenemos el número de hijos, sin hijos, 1, 2, 3, 4, 5 hijos, y el plumón azul, Mateo, ya fue Mateo. Tal vez hay una buena proporción de señoras que no tienen hijos, un poco más que tienen 1, ya menos las que tienen 2, y luego la frecuencia va disminuyendo, y por ahí, claro, uno podría seguir representando, pero como la frecuencia ya es tan bajita, tal vez para 6 o más, ¿no? Y esta es la última barra. ¿Ok? Entonces, de las alternativas, ¿no? La mejor en este caso es el gráfico de barras simples. Y recuerden esta pregunta, recuerden este momento
cuando lleguemos a la clase de distribución de probabilidades. ¿Quién tiene su libro de estadística? El Daniel, ¿quién tiene su Daniel? Busca distribución binomial en probabilidades. Tal vez el capítulo 5, 6, por ahí, o ¿dónde está distribución de probabilidades? 3, ya, binomial. Ya, ¿y ahí binomial dice en algún momento? ¿No? A ver, el siguiente capítulo. 105. Ahí está. Pásale antes. Así despacito. Sigue pasando despacito. Despacio, sigue, pero saliendo porque eso es normal. Ahí está. No, antes, perdón. Ya, mire ese gráfico. ¿Qué tipo de gráfico es? Es un gráfico de barras. ¿No? Porque estos que son separados, ¿no? A ver, pásale la previa a binomial. Vamos a llegar a binomial. Ya, y no hay ningún gráfico ahí, ya, no hay problema. A las tablas, a la última, al final del libro. Al final del libro. ¿Están las tablas estadísticas ahí? Ah, ya, pero no tienen dibujito. Ya. ¿Quién tiene el Daniel? Ya. ¿Quién más tiene el Daniel digital? Ya. Vayan a las tablas. Son los anexos. Hay una página que identifica los anexos. ¿Ok? ¿Ya? Y vean cuál es la tabla del binomial y cuál es la tabla de Poisson. Es en letras. Binomial tal vez es la tabla EF, ¿puede ser? Acá está el libro, ahí está. ¿Dónde dice binomial? ¿Qué tabla? Ah, la B nomás, ¿no? A ver, anda ahí a la tabla B. A la tabla B. Esa es la tabla A. No, la tabla B. Sigue pasando hasta que llegue a B. A su llegar a la tabla A. Ahí está. ¿Qué gráfico está ahí arriba? Un gráfico de barras. ¿No está en la tabla B todavía? Ya, ahí está. Barras. Y en la distribución de Poisson es la siguiente tabla. Poisson es francés, no es inglés. También, porque esas dos distribuciones, binomial y Poisson, son distribuciones de variables discretas. ¿Y cómo lo representan? Con un gráfico de barras simples. El gráfico de barras simples también me ayuda para representar datos discretos, conteos, porque binomial y Poisson, en 2 clases vamos a ver distribuciones de probabilidades, porque la siguiente clase es probabilidades y la siguiente distribuciones de probabilidades. Responde a preguntas: ¿cuántos éxitos voy a tener en un número X de observaciones? Y cuando digo cuántos éxitos, el éxito como número de pacientes, como número de eventos, ¿es discreto o continuo? Discreto. ¿Ya? Entonces vean ahí sus tablas de binomial y Poisson. El gráfico de barras también me sirve para variables discretas. Gráfico de barras simples.
¿Ok? No es poison, es poison. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vemos el próximo martes. Gracias.